Perfecto. Bueno, habíamos quedado entonces la última charla pasada de que habíamos, después de trabajado haciendo todo el cuenterío, nuestra misión, recordemos que nosotros queríamos resolver un sistema de ecuaciones, en este caso no era lineal, teníamos una expresión de la pinta ax cuadrado más x más c igual a cero. Y bueno, nuestra meta era resolver ecuaciones que eran de tipo cuadráticas en este caso. No se les llama cuadráticas. Después ustedes ven, vayan más adelante en la carrera, van a ver que son ecuaciones no lineales y se las pone todo en una misma bolsa. Pero bueno, en este caso, este tipo de ecuaciones son bueno encontrar las raíces de un polinomio de grado 2. ¿Y por qué nos interesa este problema? Un poco más resumiendo lo que habíamos visto la clase pasada, era que a nosotros nos va a querer encontrar, por ejemplo, soluciones a ciertas igualdades. Entonces tenemos una igualdad cualquiera, por ejemplo, esta pinta. X cuadrado más, no sé, 3 medio X más 3. Yo siempre puedo, eh, usando la propiedad uniforme, agarrar todo lo que está acá y llevarlo hacia la izquierda y dejar esto todo igualado a cero. Entonces siempre me queda algo de la pinta de esta forma. Como si yo comienzo a mover todo para la izquierda, me va a quedar x cuadrado acá. El 3x cuadrado lo paso para la izquierda. Y me va a quedar 4 menos 3, x cuadrado. Después, este 3 medios x lo paso para acá, me va a quedar menos 3 medio x. Y a este 3 lo paso para allá, me queda más 5 menos 3, que esto va a ser 2. Y todo me queda igual a 0. Entonces llegué a algo que tiene esta formita. Y bueno, entonces, en vez de encontrar la solución al problema de resolver ecuaciones de este estilo, siempre nos conviene pensar el problema, bueno, encontremos las raíces de un polinomio de grado 2, que era. Bien. Entonces, después de toda la cháchara de la clase pasada, del pasado, bueno, quedó que habíamos analizado los distintos casos para caso que B era igual a 0, C era igual a 0. Después otro caso independiente en el caso de que este era igual a 0 y este no. Y así. Teniendo todas las posibilidades, llegando a la última en que teníamos todos los tres, en este caso coeficientes se le llama, eran distintos de 0. Bien. Y llegamos que las raíces de un polinomio general, en este caso la solución, los valores que venían que corresponden a x, teníamos x1 y teníamos dos raíces, dos soluciones, y que se expresaba como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. Eso habíamos quedado. Bien. Bueno, el tema ahora que sigue después es lo que dice en el libro, es que agarra este pedacito, o sea, se fija esto, este número, y resulta que acá, bueno, como tenemos una raíz, dependiendo de los valores que tengan B, A y C, esta cosa puede dar o positiva, o sea, si yo a esto le pongo un nombre, le digo que se va a denotar con un triangulito, se llama delta, que dice, bueno, me pongo a analizar un poco esta expresión, el B cuadrado menos 4 por A por C. Y dependiendo ¿En de qué los página valores está que... eso? ¿Cómo? ¿En qué página está eso? Sí, está en la página 66. Gracias. No, bien. Entonces lo que dice es que dependiendo de los valores que tome B, A y C, esta cosa me puede dar positiva, que puede dar cero, me puede dar negativa. Entonces se pone a analizar los distintos casos. Porque, ¿qué pasa si esto me da positivo? Entonces la raíz esta está definida en los reales, o sea, te va a dar un número real. Si esta cosa me da cero, lo que va a pasar es que la raíz de cero es cero y me queda, bueno, una cierta expresión. Ya lo vamos a ver, lo vamos a hacer paso por paso. Y cuando es negativa, ya vieron que, al menos en los reales no teníamos solución cuando teníamos una raíz negativa y terminamos
salía todo el mundo de los números imaginarios y pasamos a números complejos. Entonces, dependiendo de lo que valga esta cosa, este bicho, nos va a quedar las soluciones en los reales o los números complejos. Y bueno, hago un poco del cuenterío este que nos quedaba pendiente. Bien, bueno, lo que hice, el caso primero, es, nosotros teníamos esto era el determinante, y dice, bueno, si delta es mayor a cero, entonces, o sea, esta misma cosa, y yo a esto lo reemplazo por delta, o esto lo borro, lo reemplazo por delta, me sigue quedando un número real esto. O sea, este resultado me va a dar un número real y por lo tanto las raíces van a quedar reales. Eh, y van a ser estas las soluciones que expresa la fórmula. Cuando, cuando tengamos que delta es igual a cero, lo que va a pasar es que cuando nosotros vayamos a hacer esta expresión, me va a quedar, bueno, raíz de cero, que es cero, que se va a ir, me va a quedar menos b más menos cero, pero ya vieron que sumar cero o restar cero es lo mismo, no afecta en nada en el cálculo este. Entonces me va a quedar que el resultado es menos b dividido 2 por a. ¿Todos me siguen hasta acá? No. Estoy haciendo cosas raras, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir entonces esto que llegamos con esta expresión? Quiere decir que tanto x1 como x2 valen lo mismo. Menos b dividido 2 por a. Y eso es lo que se le llama, o al menos lo que en el libro pone, es que tenemos una única solución doble, o una raíz doble del polinomio. Pura nomenclatura, puro nombre, pero es importante al menos cuando después pasemos a la parte de factorización. Eh, Pero, sí, perdón, ¿es doble? ¿Por qué sería doble? porque tenemos, o sea, lo que dice esto es que x1 es igual a menos b dividido 2a y x2 es igual a menos b dividido 2a. Tenemos dos raíces, Sí. x1 y x2, y por eso se le llama doble, como que tenemos dos duplicados acá. Y después nosotros vamos, cuando evaluemos esto en el polinomio, o sea, va a ser un solo valor básicamente, en los reales, que haga que esta igualdad se haga cero, pero después se le llama doble porque después cuando nos factorizamos, vamos como a figurar, este valor va a figurar como dos veces, ya lo vamos a dejar claro bien eso. Bueno, Y después aclarar el último pasito, que este es o el más raro. Entonces, si delta es igual a cero, ¿te quedarían raíces únicas dobles? Exacto, te queda la solución en los reales, Bien, una sola vendría a ser, pero que como que se la puede tratar como doble o duplicada. ¿Sí? bueno, gracias. Ah, por ejemplo, un ejemplo de esto es, hagamos x cuadrado igual a cero. ¿Qué pasó acá? Acá tenemos que a vale 1, tendremos como un 1 acá. Y después no aparece ninguno de estos dos términos, o sea que b y c son iguales a cero. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando tengamos el determinante, dijimos que era b cuadrado menos 4 por a por c. B vale 0, o sea que 0 al cuadrado me queda 0. C vale 0, o sea que 4 por a por 0 me queda 0. O sea que todo el determinante me da 0. Y lo que me dice que este bicho va a tener una única raíz. ¿Y quiénes van a ser? Como dijimos que era menos b dividido 2a.
Bueno, pero B dijimos que era 0. Y A es 1. O sea que esto me queda igual a menos 0 dividido 2 por 1, que es 0. O sea, lo que nos está diciendo que el único X que cumple esta ecuación, el único X en los reales, es el 0. No hay más. O sea que terminamos concluyendo que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, siendo estas dos raíces. Análogamente se puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo acá tengo un número cualquiera A? Va a terminar pasando lo mismo. Se me va a quedar que por culpa del, como B es 0, esto me termina quedando 0. Acá A por C, que no tengo nada, de vuelta me queda 0. Se cumple esto y nos termina quedando lo mismo que acá. O sea que podríamos como generalizar así que todas las expresiones de esta pinta, A por x cuadrado igual a 0, nos terminan quedando, no van a dejar como el determinante igual a 0 y van a tener una única raíz doble. Se podría como decir ahí. Y es un poco más o menos, termina quedando un poco intuitivo cuando se ven algunos gráficos. No sé si lo vieron capaz, pero es como que si uno después grafica esta cosa, dicho, capaz en algún momento lo habrán visto que cuando tenemos este tipo de expresiones, son como parábolas, son como ramitas. Bueno, lo que nos está diciendo es que el punto donde toca al eje X es acá, en el 0, y después no lo toca en ningún otro lado. Por eso es que termina quedando que el único momento en que toca el eje de las X va a ser ahí en 0. Acá. Después lo van a ver un poco cuando lleguen a la parte de funciones, pero como que termina siendo una idea, termina quedando alguna idea intuitiva de por qué ocurre esto. Después vamos a analizar ahora cuando el determinante es 0 y después veamos algo que pasaría en la gráfica. Ok. Vemos esto. Cuando delta es menor a 0, lo que vamos a tener acá es una raíz negativa. Acá lo que hace el libro es que nos dice es que se lo puede pensar entonces a esto mismo, recordando un poco cuando empezaron la clase de números complejos, que i cuadrado es igual a menos 1. ¿Se acuerdan más o menos de esa parte? Bueno, lo que termina pasando acá es que, dado que tenemos un número negativo, o sea, podemos pensar este mismo, como que si tuviéramos como un signo menos acá antepuesto, ¿no? Eso es lo que nos dice esto mismo. ¿Qué pasa si tenemos esta expresión? Si la analizamos un poquito. A ver, lo voy a hacer un poquito más. No se puede, no tiene solución dentro del conjunto de los números reales. Claro. Pero analizando bien esta parte, acá cuando tenemos un menos antepuesto, si recordamos era lo mismo que tener un menos 1 acá. Claro, Bueno, pero dijimos que menos 1 es esto. claro. Multiplicamos por i, la raíz. Claro, es como multiplicar por i la raíz. Queda esto. Y lo que ahora termina quedando. Perdón, acá. Metí un errorcito. Perdón. Así que si yo le pongo el menos, cambia un poco la expresión ahí. ¿Está mal eso? O sea, uno lo que puede pensar acá, lo que muestra en el libro, es que yo quiero que me quede al final acá una raíz, quiero que me quede un número positivo para que la raíz esté bien definida. Eso es lo que quiere hacer. Y yo sé que esto es negativo.
Bueno, ustedes vieron que si yo multiplico -1 por -1, así, me queda algo de esta pinta. No altera el valor porque esto sigue siendo 1. Bueno, ahora sí, yo sé que uno de estos -1 es igual a i cuadrado. O sea que yo agarro uno de estos -1, por ejemplo este, y esto lo pongo como i cuadrado. Y el otro -1 lo dejo como está. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Bien, Me perdí cuando. ¿Por qué pusiste 2 -1? O sea, -1 por -1. ¿Por qué 2? bien, bien. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Lo borramos por acá. Ustedes vieron entonces que la raíz, cuando yo de algún número z, esto vale únicamente cuando z es un número positivo, ¿no? Eh, Positivo o cero, en este caso. Bueno, si yo ahora tengo delta acá abajo, lo que me termina pasando es que como tengo un número negativo, esto no vale bien. Esto no funciona como yo quiero que funcione. Eh, bueno, entonces, si pensamos, como este número es negativo, ¿qué pasa con menos delta? Si yo te pongo un menos acá. ¿Qué pasa cuando teníamos un número negativo y lo multiplicamos por otro negativo? ¿Cuál era el signo que tenía ese número? Positivo. Exactamente, les quedaba positivo esto. Entonces el truco, o sea, la idea de esto es, bueno, yo quiero que dentro de esta raíz haya un número positivo. Entonces yo quiero que Ya entendí, no había visto eso de menos delta. Claro, Ahí ok. está. Bueno, entonces el truco acá es decir, bueno, ya hemos visto que esto es lo mismo que multiplicar por 1 no hace nada, pero en particular el 1 es lo mismo que -1 por -1. Y ahora por esta igualdad, uno de estos es i cuadrado. Me estoy quedando algo de esto, donde esto es positivo y esto es un número imaginario. Entonces ahora si inspeccionamos un poco la expresión que tenemos acá arriba, nosotros dijimos que delta es igual a esto, que es igual a esto. Entonces lo podemos reemplazar acá. Si sacamos esto, nos va a quedar i cuadrado menos 1 por delta. Bueno, pero por la propiedad de la raíz, yo tengo una multiplicación de a por b, lo mismo que la raíz de a por la raíz de b. Yo puedo como sacar este i cuadrado y dejarle la raíz, o como desenglosar esto. Algo como menos b más menos la raíz de i cuadrado por la raíz de menos 1 delta. Y esto está perfectamente bien definido, porque este número ya vimos que es positivo. Y esto termina quedando, perdón, i. Yo ahora le saco esto, termina quedando i. Y esto, escribiéndolo un poco más prolijo, queda menos b más menos i, la raíz de menos delta. ¿Qué es lo que les muestra ahí en la solución en el apunte? Entonces, si después como desenglosamos qué es delta, y lo termine de desenglosar,
delta dijimos que era b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces menos delta, esto es ponerle un menos acá. A ver, no tengo tanto espacio. Voy a sacar esto y lo escribo ahí en abajo. Menos b más menos. Y por la raíz de menos delta, que es b cuadrado menos 4 por a por c. Si distribuyo el menos, esto me queda más, o sea, el 4 por a por c me queda positivo y esto me queda negativo. O sea que esto me queda menos b más 4 por a por c. Y lo que hace en el libro es, y acá me estoy comiendo toda la división de 2 por a. Y lo que hace en el libro, bueno, reordeno esto, como la propiedad de la suma, como la suma es conmutativa, esto lo pongo primero y esto lo pongo para allá. Me queda menos b más menos. Y por la raíz de 4 por a por c menos b cuadrado. Y obviamente todo dividido por 2 por a. Entonces eso le queda, les clasifica según el determinante dónde les van a quedar las raíces. Si van a ser, en este caso, raíces en los reales o en los complejos, o si tienen una raíz doble en el caso de que delta sea igual a 0. Y les ahorra capaz muchas cuentas, no van a tener que ponerle hacer todo esto, o sea, el menos b, la división. Únicamente chequean el determinante y dicen, ah, bueno, ya sé que tengo raíces positivas, o ya sé que tengo una raíz doble y funciona bárbaro. Claro, o sea, el discriminante sería la parte que está dentro de la raíz. Exacto, exactamente. O sea, claro, entonces, por ejemplo, cuando nos piden buscar cuando te dicen determinar si tiene dos raíces reales distintas, una única raíz doble, dos raíces complejas, ahí hay que ver el discriminante, reemplazar, digamos, con el valor que me dan, y usando esa regla me voy a dar cuenta, ni siquiera tengo que hacer ningún cálculo, digamos. Exacto. Hagamos un ejemplito. Ah, bien. Hagamos un ejemplo, hagamos un ejemplo. Ah, Por ejemplo, la guía en el ejercicio 1 ya les dice ahí que tienen veamos, dicen 4x cuadrado más 4x igual a, no, 4x no, 4 igual a 5x, ¿no? Como ustedes saben, este tipo de igualdad es lo mismo que pasar todo para la izquierda, ponele. Es lo mismo 4x cuadrado menos 5x más 4. Todo esto igual a 0. Bueno, identifiquemos quién es, para aplicar toda la fórmula que obtuvimos, tengo que identificar primero quién es A, quién es B y quién es C, que son los distintos coeficientes que aparecen aquí. Entonces, este va a quedar A, este va a quedar B, y este va a quedar C. Entonces, lo que me dice el determinante, el discriminante, perdón, discriminante delta, la formulita me dice, bueno, esto es B cuadrado menos 4 por A por C. Esto es lo mismo que B, que es menos 5, al cuadrado, menos 4 por 4, por C, que es 4. Menos 5 por menos 5, se nos va el menos, y nos queda 5 por 25, 5 por 5, 25, menos 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Y esto nos termina quedando, si no me equivoco, 25 menos 64. Confírmenme, pero creo que es menos 41, si no le erré mal. De todas formas, lo que nos está diciendo es que este número es negativo. entonces hay que usar Bhaskara en ese caso. O sea, porque dice que tiene dos soluciones reales. Perdón.
Perdón, mi pregunta es, entonces sabiendo eso, podemos saber que que tiene dos soluciones reales, digamos. No, perdón. No, Como este es número negativo, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si la consigna le dice calculame el determinante y determina si tiene dos raíces reales distintas, una doble o dos raíces complejas, bueno, calculan esto, miren el signo, si es negativo, como este número es menor a cero, pueden ustedes concluir que tenemos dos raíces complejas. Complejas. ¿Queda claro? Como solo queda ver el signo. Si es menor a cero, son complejas. Si es igual a cero, es doble. Y si es mayor a cero, valen los reales. Y podría sacar las raíces del negativo, que no tengo bien en claro cómo se maneja ahí al cuadrado, menos uno que había que poner. Bueno, lo calculemos. Calculemos cuáles son las raíces de este polinomio. Sabemos que son complejas. Entonces, Sería que el discriminante te sirve para clasificar las raíces, nada más. claro, exactamente, es solamente para clasificarlas. Pero al menos como Bien, que acá semana no es 41, es 39. Simplemente para clasificarlas. Que seguramente no sé, en algún ejercicio le diga, bueno, clasificame las raíces. Y en base, ¿cómo las clasifican? Usando este truquito. Que, como vieron, les lleva solamente a hacer estas cuentas y lo tienen. Entonces, bueno, después seguramente le va a pedir que, bueno, ya que saben eso, calcúlenme las raíces. ¿Quiénes van a ser las raíces de este polinomio? Así que calculemos eso. Entonces, por la fórmula de Bhaskara, teníamos que las raíces de x1 y x2 era igual a menos b más menos la raíz de delta dividido 2 por a. Pero como delta era negativo, como vimos, que este es delta, y por el análisis que hicimos de la diferentes a qué equivale esto cuando delta es negativo, esto va a ser lo mismo que menos b más menos y por la raíz de menos delta dividido 2a. Bueno, ahora solamente queda voy a dejarme el numerito delta acá, que es menos 39. Usamos esta fórmula, nos dice, bueno, ¿quién es b? Es menos 5. Entonces, bueno, pongo menos 5, más menos, pone un i, y multiplicarlo por la raíz de menos delta. Como delta es menos 39, esto nos dice que menos delta es menos 39, por la regla de los signos, menos por menos es más, o sea que esto me queda 39. Me queda la raíz de 39, acá. Todo esto dividido 2 por a, que es 4. ¿Les queda todo claro ahí? ¿Cómo utilicé la fórmula? Sí. Total. Y después solamente queda simplificarlo un poco. Menos por menos es más, o sea que me queda un 5. No me sale el 5. Es 5 más menos. Y por la raíz de 39, que si no me equivoco no hay forma de simplificarla esta. Ahora déjame que piense un momento. No hay forma, no hay forma. es divisible por 3, 39. ¿Cierto? Bueno, lo que podemos hacer es, de última. Pasa que esto no va a quedar. Si es Así divisible, que te da 3. claro, te va a quedar 3 por 13. Y a lo sumo lo vas a poder expresar como raíz de 3 por raíz de 3. Pero creo que es lo mismo. No puedo hacer mucho más ahí. Así que
podemos dejarlo como expresado de esta forma. Y esto, 4 por 2 nos va a quedar 8. Y esas son sus raíces. Muchas veces, o sea, uno capaz como que siente un poco de duda al decir, bueno, me quedó este choclo, me quedó este bicho, ¿no? Eh, pero es un número totalmente válido. ¿Quiénes son en el número de los complejos, en ese mundo, me termina quedando, voy a borrar esto, me termina quedando que x1 es igual a 5. Y esto ustedes saben que si tenemos o sea, una suma vendría a ser de fracciones, es equivalente a que yo ponga esto de acá. O sea, si tienen el mismo denominador, es como que yo puedo quitar esto y dejarlo expresado con el mismo denominador a las dos. Entonces, me queda que x1 es igual a 5 octavos, por ejemplo, más y por la raíz de 39 dividido 8. Y x2 es lo mismo pero con el signo menos acá. Entonces les queda que esta es la parte, perdón, acá les queda la parte imaginaria y acá les queda la parte real. Y es un número complejo totalmente válido. Capaz uno a veces tiende como a asustarse porque ven estos números y dice, no, son medio raros, pero es cuestión nomás de verlos como números, ¿no? Y si después a esto mismo, para estar seguro, lo chequeamos, veamos si nos da efectivamente igual a 0, lo podemos hacer. A ver, son cuentas medio largas nomás. ¿Quieren que los veamos o pasamos a lo siguiente? ¿Les queda claro más o menos? A mí sí, pero me interesaría verlo. Bueno, lo vemos. Hagamos entonces el cálculo de las... Chequeemos de que efectivamente son soluciones del, de esto. Vamos con este caso. Entonces tenemos 4 por todo esto, 5 octavos, más y por la raíz de 39 dividido 8, todo esto al cuadrado. Reemplazo x1 por las x acá. Me queda menos 5 por 5 octavos, más y por la raíz de 39 dividido 8, más 4. Bueno, tengo que ver que todo eso es 0. Veamos. A ver, ¿cómo podemos seguir con esta? Bueno, vamos de a poquito. Esta expresión al cuadrado, vieron que es un binomio al cuadrado. O sea, si teníamos a más b, todo esto al cuadrado, esto era lo mismo que a cuadrado más 2 por a por b, más b cuadrado. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Vamos a usar lo mismo para desenglosar esto. 5 octavos más y por la raíz de 39 dividido 8, todo esto al cuadrado es lo mismo que 5 octavos al cuadrado más 2 por 5 octavos por esto, 5 octavos por i por la raíz de 39, todo esto dividido 8, más todo este bicho al cuadrado. Lo voy a poner ahí, todo esto, i por la raíz de 39, todo esto dividido 8,
al cuadrado. Bien. Entonces, vemos a que esto es igual. Si miramos lo de acá, por la propiedad de la exponenciación, me va a quedar, puedo poner el cuadrado en los respectivos multiplicaciones, o los distintos factores. Ahora, y cuadrado, recordemos que esto igual a -1. O sea que esto lo puedo sacar y esto puedo poner un -1 acá. La raíz de 39, todo esto elevado al cuadrado, las raíces se van. Y 8 cuadrado, lo podemos dejar ahí por el momento. Así que después va a ser útil. Bien. Entonces, en resumen, nos termina quedando, puedo sacar esto de acá, puedo sacar la raíz, puedo sacar el cuadrado, y como tengo -1 antepuesto, el menos se me va, y esto lo puedo sacar. Y me queda 5 octavos al cuadrado más 2 por 5 octavos por y raíz de 39 dividido 8 menos 39 dividido 8 al cuadrado. Ok. Sabemos eso, todo esto está multiplicado por 4, o sea que si ahora yo pongo 4 acá, esto tengo que multiplicar por 4, que me termina quedando. Lo vamos a hacer con todos los detalles, a ver. 4 por 5 octavos al cuadrado. Esto al cuadrado, más, me queda 4 por 2, que es 8. Me va a quedar acá 8 por 5 octavos, por i, por la raíz de 39, todo esto dividido 8. Y 4 por menos 39, dividido 8 al cuadrado. Esto va a quedar menos 4 por 39, todo esto dividido 8 al cuadrado. Bien. Entonces ya sabemos que todo esto es equivalente a esto. Bien. Ahora tenemos que ver qué significa esto. Antes que nada estoy viendo un par de cosas acá que se puede simplificar. Tengo 8 por 8 y acá tengo otro 8, esto se me puede ir. ¿Sí? Lo cual esto me terminaría quedando 5i por la raíz de 39 dividido 8 menos todo esto. Bien. Ahora si vamos de este lado, a ver qué nos salen, qué cuentas nos salen. Si yo distribuyo el menos 5, esto va a quedar acá un menos, o sea, menos 5 por 5 octavos, y luego otra vez por la regla de signo, acá nos va a quedar menos 5 por i por la raíz de 39 dividido 8. Perdón, Nicolás, allá en lo último que estabas haciendo, o sea, en el paso anterior, Sí, sería al final a la derecha. ¿No sería -4 por raíz de 39? menos 4 por raíz de 39. No, esto de acá no, porque acordate que por la fórmula del binomio al cuadrado, teníamos que era esto al cuadrado más Sí. 2 por esto 2 más b cuadrado, que era y b Ah, cuadrado en sí, este caso. Y ahí claro, se quedó nos va la raíz. claro, sí. Genial, gracias. Mira. Bien. Ok, acá estoy viendo varias cosas que se van a ir. Bueno, por un lado, tenemos esta expresión que ya no hace falta que la veamos, la voy a borrar.
que llegamos que era esta igualdad. Es como que yo todo esto, lo voy a sacar un poco acá. O sea, yo a esto lo estoy sumando con esto. Esto me queda así. Bueno. Ahora acá tengo 5 por i por la raíz de 39 dividido 8. Y acá tengo menos 5 por i, la raíz de 39 dividido 8. O sea, tengo, por un lado, un número y su opuesto. Por lo tanto, estas dos se me pueden ir. Se van a cancelar cuando yo haga la suma. ¿Se entiende ese paso? Sí. Bien. O sea que ahora yo puedo sacar esto de acá y deshacerme de esto de acá. Ok, ya nos queda algo más decente, algo más lindo. Tenemos 4 por 5 medios todo esto al cuadrado. Tengo acá un menos antepuesto, o sea que esto es como que lo voy a terminar de reescribir un poco. Me queda menos 4 por 39 dividido 8 al cuadrado. Y lo estoy sumando con lo que me quedó acá. Ok, tengo que ver que eso es 0. A ver qué se nos puede cancelar. O cómo podemos afrontarlo. Bueno, fíjense que tengo un menos 5 acá. Y acá tengo otro 5. Esto es equivalente. O sea, menos 5 por 5. Esto es equivalente a 5 al cuadrado. Y acá un menos. Bueno, pero yo acá tengo menos 5 al cuadrado, todo esto dividido 8. Ahora bien, veamos cómo podemos sacarnos de encima este factor. Por la propiedad de la exponenciación, esto es lo mismo que todo esto al cuadrado y esto al cuadrado. Tengo ambos denominadores, perdón, ambas fracciones tienen el mismo denominador. O sea que esto lo puedo sacar y puedo poner todo esto bajo el mismo denominador. O sea que ahora puedo sumar estos dos términos. Casi tengo una resta. Bueno, tengo 4 por 5 al cuadrado, que es 25. 4 por 25 me queda 100. Menos 4 por 39. 4 por 39. A ver, 156. gracias. 156. Menos 100 menos 156, me queda menos 56. Ok. Suma final, nos queda poco. ¿Cómo puedo hacer esta suma ahora? Bueno, tengo suma de fracciones. Lo que se me ocurre es 8 al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que 64. Acá tengo otro 8. Tratamos de llevar todas las fracciones al mismo denominador, o sea, todos a 64. Entonces, el truco para estas cosas, acá yo tenía un menos, ¿no? El truco para hacer estas cosas es, bueno, multiplico y divido por 8. Ahora acá tengo 8 por 8, que esto me va a quedar un 64, que es lo que yo necesito. Y esto es lo mismo, ahora yo necesito un 64 acá abajo, o sea que multiplico y divido por 64. Y ahora todos tienen el mismo denominador. Bien, entonces nos queda la suma final.
Esto es menos 8 por 5 al cuadrado. Veamos si da, porque fue una cuenta muy larga. Y esperemos que todo haya salido bien con nuestras cuentas. Y nos queda ver si esto es 0. Da Serían, 0. ¿no sería 4 en el tercer término? Porque era 4 por 64, 64. Sí, acá hay un por. 4 por 64. Pero era 4 por 64 sobre 64, que es igual a 1. Claro, claro. Es como que yo agarré, todos los denominadores tenían un 64, ¿no? Todas las fracciones tenían como denominador 64. Y lo que dije, bueno, las Ah, aglomero todas en una sola. Esto es claro, equivalente a que yo sacara esto y se los ponga todo abajo de vuelta. claro. Sí, perdón. No, mira. Da 0. Ah, santo cielo, menos mal. A ver, menos 56. Menos 5 por 5 al cuadrado, 25. Nos queda menos 8 por 25. Nos queda menos 256 todo esto. Y 4 por 64, eso sí da 256. O sea que menos 256 más 256 nos queda 0. O sea que podemos decir que todo esto es 0 y sí efectivamente raíz. Bueno, eso van a tener que hacer ustedes. No, esperemos que no, porque mucho cuenterío. Pero quedó el 64 abajo. Sí, quedó, o sea, todo esto cuadrado da este número y esto nos da 256. Cuando yo hago la suma, menos 256 más 256 nos queda 0 sobre 64, que esto es lo mismo que 0. Ah, claro. Bueno, eso es como que tendrían que hacer los cálculos para chequear de que lo que les da o sea, lo que obtienen son raíces. O sea, ahí acabamos de sacar las raíces de la ecuación. Exactamente, exactamente. O sea, encontramos las soluciones a la ecuación que habíamos planteado al inicio. ¿Cuál era la ecuación? La ecuación que teníamos era, acá vamos a dar todo esto. La ecuación que teníamos era 4x cuadrado más 4x igual a 5x. Si nosotros reemplazamos x por este valorcito, sin el cuadrado, ¿no? Si reemplazamos x por 5 octavos más y por la raíz de 39, todo esto dividido 8, si reemplazamos por esas dos soluciones, las igualdades se tienen que cumplir. Que como vimos para el caso del más, se cumplen. Bien. No lo vamos a hacer para el caso del menos. Porque se nos va a hacer un lío de vuelta. Pero creo que quedó claro. Algunos se perdió con las cuentas. ¿Todos también? Bueno, silencio. Pasemos entonces a lo que queríamos cubrir un poco el día de hoy también, que era la última parte del apunte, que figura raíces o sea, un poco de las propiedades que tienen estas raíces. Nosotros vamos a tener x1, x2, estas van a ser nuestras raíces del polinomio, y tienen ciertas propiedades, como vamos a ver. En particular, en el libro va a ver, si después como le echen un vistazo, lo que va a pasar, vamos a tener, de vuelta, si nosotros tenemos un polinomio de esta pinta, y lo igualamos a 0 para obtener esta ecuación,
vamos a tener dos raíces, x1, x2, con la fórmula de Bhaskara. Bueno, en el apunte nos dice que las raíces x1 y x2 tienen dos propiedades cuando se suman entre ellas y cuando se multiplican entre ellas. Cuando hacemos estas dos operaciones entre las dos raíces, vamos a ver que llegamos a una cierta expresión que nos va a dar información útil acerca del polinomio. Entonces vamos por casitos, vamos por el caso del más, x1 más x2. Bueno. Acá lo que hace el apunte es separar en dos casos cuando el determinante es mayor o igual a 0 y cuando el determinante es menor a 0. Ya vieron que porque cambia la expresión ahí cuando tenemos el determinante mayor o igual a 0 o no. Entonces, hagamos el caso determinante delta mayor o igual a 0. Y veamos qué pasa con la suma. Bueno, por la fórmula de Bhaskara teníamos que la raíz de x1 era una expresión y la x2 era la misma pero tenía un signo cambiado. ¿Cuáles eran esas expresiones? Era menos b más la raíz cuadrada, en este caso lo voy a llamar, para escribir un poco menos, delta, dividido 2 por a. Y por el otro lado, x2 es la que es lo mismo, pero con en vez de un más, acá tengo un menos. Yo voy a tener la suma de estas dos, menos b, menos la raíz de delta, dividido 2 por a. Como tengo que delta es mayor o igual a 0, la expresión queda como está. ¿Recuerdan cuando tuvimos este caso? No hizo falta hacer el truco acá para que la raíz nos quede positiva, o sea que esto está bien definido. Bueno, si ahora nos ponemos a jugar un poco con estas cuentas, creo que termina pasando. Esta fracción y esta fracción, como puede ver son dos fracciones, tienen el mismo denominador, o sea que las puedo sumar. Puedo poner todo acá abajito, y digo, esto va a ser equivalente a menos b más la raíz de delta. Acá tengo un menos. Bueno, es como que yo ponga este menos b, lo pongo acá. Y este menos raíz de delta, lo pongo acá. Ojo, cuidado acá, ¿no? Si tuviésemos un menos, lo que terminaría pasando es que esto me queda más y esto me queda más. Pero hay que tener un poco de cuidado con las cuentas. Como tenemos un más, termina pasando esto. Bueno, pero tengo raíz de delta y menos raíz de delta. Entonces tengo un número y su opuesto. Por lo tanto, pues, se van. Y tengo menos b y menos b. Entonces son menos 2b. Entonces me queda menos 2b dividido 2a. Pero 2 dividido 2, esto es 1, o sea que se van. Y me queda como resultado menos b dividido a. Con quién es b, es el coeficiente de aquí. Y a es el coeficiente de este término. Y uno diría, bueno, ¿para qué necesito saber esto? Bueno, ya van a ver que hay algunos ejercicios en los que le dice, bueno, ustedes conocen las raíces, pero no conocen el polinomio. Y les pregunta, bueno, ¿quién es el polinomio si ustedes saben las raíces? Haciendo estas cuentas, pueden obtener información útil de quiénes son los coeficientes de este polinomio y reconstruirlo, armarlo de vuelta. Veamos entonces ahora el caso de esta misma suma, pero cuando delta es menor a 0. Ok, ahora esta igualdad ahora es un poco distinta. ¿Lo siguieron, no, esto? ¿Todos llegamos de acá? Ahora vamos a pasar a un caso cuando tienen las imágenes.
Yo sí entendí. Ok. Bueno, ahí está. Gracias por la respuesta. Bien. Eh, Cuando delta es menor a cero, ¿qué es lo que termina pasando? Teníamos esta expresión a la cual teníamos que esta raíz no estaba bien definida, por lo tanto teníamos que hacer algunos ciertos trucos ahí, porque esto nos quedaba en torno del mundo de los complejos. Anteponíamos una i aquí, y en la raíz nos quedaba menos delta. Todo esto dividido 2a. Y por el otro lado lo mismo, menos b menos i por la raíz de menos delta. A ver qué pasa acá. Tienen el mismo denominador, o sea que son dos fracciones con el mismo denominador, los puedo sacarlo de acá abajo y unirlos todo esto. La suma no me cambia los signos aquí, o sea que esto lo puedo sacar. Como análogamente, este paréntesis lo puedo sacar. Después tengo un número por que se le está restando su opuesto, por un lado. O sea que también lo puedo sacar a estos dos. Y me queda menos b, y acá tengo otro menos b. Tengo menos b, son menos 2b. Y 2a acá abajo. De vuelta, estos dos se me cancelan y me queda menos b dividido a. O sea que tanto para delta mayor o igual a 0 como para delta menor a 0, llego a la expresión menos b dividido a. ¿Quedó claro? Entonces no da lo mismo quién es el determinante. Las raíces siempre me dan esta información, quiénes son los coeficientes del polinomio. ¿Se entendió? Bien. Bueno, pasemos entonces ahora al caso. Bueno, ya tenemos la suma, ahora nos va a gustar ver la multiplicación. Voy a dejar acá como la propiedad x1 más x2 igual a menos b dividido a. Entonces ahora nos interesa analizar el caso x1 por x2. Y acá voy a dejar, vamos a hacer el caso de vuelta como menciona el libro, delta mayor o igual a 0. Déjenme un ratito. Ok. Si hacemos esto de vuelta, usando la expresión de Bhaskara, nos termina quedando que era menos b más la raíz de delta dividido 2a, y por otro lado tengo la misma multiplicación pero con este signo menos. Sí. Bueno, acá llegan un par de cuentas. Analicemos en todo caso el denominador. 2 por a por 2 por a me queda 2 por 2, 4, a por a cuadrado. Me queda 4 a cuadrado. Y ahora para la multiplicación de los numeradores hago distributivo. Tengo menos b por menos b, menos b por menos b. Esto me queda menos b cuadrado. Pero menos b cuadrado es lo mismo que b cuadrado. O sea que le puedo sacar el signo. Menos b por menos la raíz de delta. Y me termina quedando más b la raíz de delta.
la raíz de delta por menos b, o sea, más por menos, me queda menos b, la raíz de delta. Y después raíz de delta por menos raíz de delta, me queda un menos por raíz de delta por raíz de delta. Tengo un número isopuesto, o sea que se me van, se cancelan. Tengo raíz de delta por raíz de delta, esto es raíz al cuadrado de delta. Y estos se me van, voy a cancelar estos dos. Esto lo puedo sacar. Me queda así. Esto se va con esto. Y lo vuelvo a escribir un poco mejor. Menos delta. Sí. Ok. Pero ahora, recordemos un poco quién era delta. Delta era b cuadrado. B cuadrado menos 4 por a por c. Entonces esto es lo mismo que b cuadrado menos b cuadrado menos 4 por a por c. Distribuyo el menos. Me queda menos por menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Después me queda b cuadrado menos b cuadrado, suma y resta de opuestos, o sea que se me van a cancelar. Y me queda 4 por a por c positivo. O sea que esto lo puedo sacar. Me queda así. Y acá 4a cuadrado. Tengo 4 dividido 4, se me cancela con esto. Y a dividido a cuadrado se me va este y se va al 2. Finalmente me quedando c dividido a. ¿Cómo me siguieron las cuentitas? Sí, sí. Bueno, después si se hacen las mismas cuentas para el caso imaginario, vamos a terminar que llegamos a lo mismo, a c dividido a también. A ver si le podemos hacer a estas también. Bueno, tenemos que si esto es menor a 0, acá voy a tener un i, acá voy a tener un menos, y acá voy a tener un menos, y acá voy a tener un i. Veamos qué nos queda. Abajo va a ser lo mismo, 4a cuadrado. Y arriba va a haber un par de cambios. A ver. Vamos a tener de vuelta menos b por menos b. Me va a quedar menos b cuadrado. Que eso va a seguir siendo b cuadrado. Menos b por menos i por raíz de menos. Perdón, menos b por menos i y la raíz. Me va a quedar menos por menos más. Más b y raíz de menos delta. Este factor multiplicado por este. Menos por menos. Perdón, más por menos menos. Me termina quedando menos b por i, raíz de menos delta. Y esto por esto, me termina quedando con signo negativo. Más por menos menos. Entonces me queda i por la raíz de menos delta, todo esto al cuadrado. Y todo este choclo así. Tengo... ¿Me entiendes? Sí, No, sí, pero es de otra cosa, así que de última, después cuando termines la cuantita. dale. Bueno, de vuelta la suma y resta de opuestos, que se van estos dos. Lo puedo sacar. Me queda menos i. Lo voy a escribir mejor. Menos, me he dicho, i por la raíz de menos delta, todo esto al cuadrado. Pero por la propiedad de la exponenciación, esto es lo mismo que yo lo saque para acá. Y esto yo lo saque así. Ahora, i cuadrado, tenemos una igualdad al inicio de la clase que era i cuadrado igual a menos 1. O sea que esto lo puedo reemplazar por un menos 1. Menos por menos, esto me queda más.
esto lo puedo sacar y lo puedo poner como más. Y tengo la raíz elevada al cuadrado. Esta se me va con esto. O sea que me queda menos delta. Y más por menos, me queda menos. B cuadrado menos delta me queda al final. Una pregunta, ¿qué había pasado a partir de, me quedé en la parte de i cuadrado, raíz de menos delta al cuadrado? O sea, en un paso antes de lo que hiciste recién. Ah, ok. Habíamos quedado, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Habíamos quedado, acá había un menos. Tenemos i, todo esto raíz de menos delta, todo esto al cuadrado. Ahí era el paso. Sí, ahí. Bueno, por la propiedad de la exponenciación, lo que hicimos acá fue, si tenemos dos números a por b, todo esto al cuadrado, lo mismo que a cuadrado por b cuadrado. Entonces separo, como tengo una multiplicación, separo el cuadrado y lo pongo por un lado para el i y otro lado para la raíz. Así. Bueno, pero i cuadrado dijimos que valía menos 1. Cuando lo ven al inicio de la introducción que vieron los números complejos, decíamos que el número imaginario i valía esta igualdad. O sea que yo a esto lo puedo reemplazar por un menos 1. Algo de este pinta. Menos 1. Bien. Entonces tengo menos por menos. O sea, tengo acá por la regla de los signos. Tengo el menos 1 y acá tengo un menos antepuesto. O sea que esto me va a quedar más. Y se me va el menos 1. ¿Ese paso lo viste? ¿Lo entendés? Sí, sí, ahí está. Bien. Y por último, este cuadrado se me va con la raíz. Quedándome, por un lado, menos delta. Que recordemos que esto es lo mismo que había un menos 1 acá. Así. Y de vuelta por regla de los signos, esto se me va y me queda menos delta. Análogamente, si inspeccionamos que era delta, delta era lo mismo que b cuadrado menos 4 por a por c. Distribuyamos este menos dentro de este paréntesis. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Me va a quedar menos b cuadrado más 4 por a por c. Y se fijan en la misma cuentita que nos quedó al final del caso mayor o igual a 0. Se me termina yendo con estos. Y al final me queda 4 por a por c dividido lo otro. Algo así. Así. Este se van los dos. Este se va con el cuadrado. Y nos queda finalmente c dividido a. Que es igual al caso de mayor o igual a 0 en delta. ¿Todos estamos? Vamos a pasar a lo último. Que capaz es el más heavy. Perdón, estoy confundida. Estoy en la página 68. eh, Sí. acá dice menos b sobre a. Si delta es menor que 0. Es en el caso de la suma que sí llegamos a ese valor. Nosotros estamos viendo el caso de la multiplicación. Ah, bien, bien. En el caso de la suma llegamos a menos b sobre a para ambos casos, para delta mayor o igual a 0 y para delta menor a 0, como menciona en el apunte. Y para el caso de la multiplicación veamos que también llegamos a dos expresiones de la misma pinta, a c sobre a. Entonces, lo último que nos quedaría es cubrir la parte de factorización de un polinomio, que creo que esta es la parte clave de este tema. Así que si alguno tiene más duda de cómo llegamos a estas cuentas, si la pudieron seguir, pasamos a eso. ¿Todo bien? Ok.
Vamos entonces a... Voy a dejar escritas nuestras propiedades. Digamos que x más 1 más x2 es igual a b menos b sobre a. Y x1 por x2 es igual a c sobre a. Son las dos cosas que sabemos. Bueno, el siguiente después en el apunte nos dice que si nosotros miramos un polinomio de la pinta ax cuadrado más bx más c, todo polinomio cuadrado que tiene esta forma se puede escribir como, se cumple la igualdad a por a, el mismo número que está acá, ¿no? A por x menos x1 con x1 una de sus raíces por x menos x2 con x2 la segunda raíz. Y esto se le llama la factorización del polinomio por medio de sus raíces. Entonces nuestra idea ahora, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ¿cómo llegamos a esta expresión? Haciendo cuentas. Porque fíjense que, lo único que me gustaría recalcar, fíjense que es muy potente tener escrito algo, un polinomio de esta forma, porque nos deja en claro que x1 y x2 son las raíces, ¿no? Porque si yo agarro y a x, o sea, cuando evalúo el polinomio eventualmente, le pongo el valor de x1, esta multiplicación me va a quedar un 0. Me va a quedar x1 menos x1 por un cierto valor que podría ser no 0. Entonces, cuando yo multiplique un número 0 por otro que es distinto de 0, como el 0 es absorbente en la multiplicación, toda esta expresión va a quedar en 0. Análogamente, si x vale x2, si x es igual a x igual a 2, este factor me va a quedar en 0, por lo tanto, cuando esto me queda 0, toda la multiplicación completa me va a quedar 0 y me va a... bueno, me va a terminar diciendo que todo el polinomio en ese punto es 0. Bien. Como que entonces es una propiedad muy linda cuando nosotros tenemos expresado un polinomio factorizado, nos dice que sus raíces, o sea, podemos identificar rápido cuáles son las raíces de ahí. Por ejemplo, si ustedes le dan así un polinomio de esta pinta, por ejemplo, x menos 3 por x más 5, ¿quiénes son las raíces de este polinomio? ¿Quiénes serían x1 y x2? Menos 3 y más 5. ¿Quiénes serían? Menos 3 y más 5. Es tu candidato. Más 3 y menos 5. A mí me gustó más. 3 y menos 5. ¿Por qué pasaba si vos ponías como candidato a las raíces menos 3 y 5? Cuando yo haga menos 3, esto va a quedar menos 6 y esto no se va a quedar igual a 0. Y cuando yo haga 5 más 5 me va a quedar 10 y esto no se va a quedar igual a 0. Entonces, como dijeron, las raíces van a ser 3 y menos 5. O sea, nos dice el numerito que está acá. Porque fíjense que después cuando nosotros miramos la expresión, pues si no, lo que pasaba si vos le ponías menos 3 a esto, según la fórmula general, te va a quedar que menos 3. Y según la fórmula general de este lado, te va a quedar x2, perdón, menos 5. Y ahí no iban a dar los signos.
Entonces, bueno, se ve que es muy potente tener nuestro polinomio expresado de esta pinta. Entonces, veamos ahora cómo llegamos eh, a algo de esta forma, haciendo cuentas. Bueno, entonces en el apunte lo que dice, si uno tiene todo esto igualado a cero. No, perdón, no creo que no hace falta. No hace falta igual a cero. Sí, no hace falta. Bien. Déjenme pensar un momentito. No, perdón. Ya tenemos que poner. Bien. Prosigamos entonces. Bueno, como prosigue, dice que por propiedad uniforme lo que hago es dividir por A en ambos miembros. Bueno, le hago caso, divido por A. Por un lado, me quedo esto acá. Y por otro, divido esto por A, en ambos lados. 0 dividido A me queda 0. O sea que esto no me cambia nada. Y ahora distribuyo la división en todos los distintos términos de la suma, que es lo que me termina pasando. Acá me termina quedando A dividido A, B dividido A y C dividido A. A dividido A, esto es 1, sé que no lo puedo omitir, y me queda toda esta expresión. Ahora, si se fijan bien, B dividido A es lo que acabamos de obtener. Bueno, es casi lo que acabamos de obtener. Acá tenemos un menos. Pero, si usando propiedad uniforme, lo que no podemos decir, entonces nosotros tenemos x1 más x2 es igual a menos b dividido a. Tenemos casi lo que necesitamos. Bueno, aplico propiedad uniforme a ambos lados, porque me va a quedar menos x1 más x2. Todo esto igual a b sobre a. O sea, tiré el menos para la derecha. Ahora sí lo que necesito, y puedo reemplazar b dividido a por esta expresión, en términos de nuestras raíces. Por otro lado, c sobre a, que no aparece acá, sabemos, por lo que acabamos de ver, que es x1 por x2. Es igual a c sobre a. O sea que podemos agarrar esto y reemplazarlo. Va a quedar x cuadrado más b dividido a, que es menos, lo voy a dejar menos claro así, entre paréntesis, x1 más x2 por x más c sobre a, que es x1 por x2. Todo esto igual a 0. Ok. Bueno, lo que sigue a partir de acá es distribuyo x en la multiplicación, se aplica por propiedad distributiva. Me va a quedar x cuadrado. Si reordenamos un poco esto, lo que nos termina pasando es que esto es equivalente a menos x por x1 más x2. ¿Ven ese reordenamiento? No les parece raro que lo haya expresado así, ¿no? Chicos, ¿todo bien? Una pregunta, ¿qué pasa con la X que estaba multiplicando? ¿Está? Sí. La puse, por eso mismo la puse acá. Ah, bien, gracias. Lo que dije, bueno, reordeno un poco esto, al x lo pongo acá,
Y al menos lo pongo también acá. Y al más me lo saco de encima. Todo esto, a ver si lo hacemos un poco más detallado. Esto es lo mismo que por propiedad conmutativa. Esto lo pongo acá. Y se me queda x por todo esto. Pero menos es menos 1. Y ahora tengo una multiplicación de 3 números. Por propiedad conmutativa puedo torcer esto de acá. Me va a quedar menos 1 por x. Y por la propiedad de la regla de los signos, puedo poner, llego a esta expresión de acá. Ok. Ahora distribuyo x en este paréntesis, en esta suma. Me va a quedar x cuadrado menos x por x1 más x por x2 más x1 por x2. Todo esto igual a 0. Ok, ahora ¿cómo prosigo de este lado? Porque se ven, porque no queda como una expresión clara de este ¿Por lado qué de la igualdad. sería más x por x sobre 2? ¿No sería menos por la regla de signos? Ah, perdón, sí, me equivoqué. Gracias. Tienes razón, tienes razón. Bueno, ahora si vemos, si inspeccionamos acá un poco las diferentes operaciones que tenemos. Por un lado tenemos que este x cuadrado es lo mismo que x por x, ¿no? Y ahora, este x aparece dos veces. Se aparece acá y acá. Y también aparece acá. A nosotros nos interesan estos dos. Recuerden que queremos llegar a algo de la expresión. eh, por ejemplo, queremos llegar a, ¿cómo se llama? A por x menos x1. Todo esto por x menos x2. Sí, ¿puedo decir algo? Bueno, podemos proseguir entonces. Fíjense que como tenemos x y x de este lado, uno puede hacer factor común con respecto a x en este lado. O sea, x por, va a ser lo mismo que x por x menos x1. O sea, esto mismo de acá es equivalente a esto. Porque si yo aplico propiedad distributiva, x por x me termina devolviendo esto, y x por menos x1 me termina devolviendo esto. Si vemos los otros términos, tenemos que x2 aparece repetido, y podemos hacer el mismo truco. Esto va a quedar. eh, sería menos x2 por menos x por x2. Perdón, por x1. No, necesito que me quede un menos. Así que esto me quedaría así. Menos x por... ¿Por qué menos x? O sea, negativa. No, perdón, tenés razón. Menos menos x2 por... Ahí está, ahora sí. Si yo aplico propiedad distributiva, me va a quedar x2 por x, obtengo este valor, y menos x2 por menos x1, obtengo esto. Así me queda este pinte. Ok. Y acá viene la parte súper rara, que aparece en el apunte.
tengo este número, x menos x1, y este número acá también, apareciendo en los dos términos de esta resta, vendría a ser. Por lo tanto, yo puedo, como este, si esto yo lo tratara como un número z, puedo hacer factor común tranquilamente. Esto sería equivalente a z por x, z por x, menos x2. ¿Eso lo ven? ¿Les queda claro? Sí, sí. Bueno, bueno, pero ¿quién es z? Z es x menos x1. O sea que eventualmente llego a algo de la forma x menos x1, que era lo que queríamos llegar. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. Ahora bien, nosotros, o sea, acá en el apunte lo que les termina, lo que les queda es un elemento A dando vueltas ahí al inicio, como si se fijan en la página 69, y lo que era un A nosotros nos quedó, bueno, como expresado en respecto a esto. Pero no pasa nada porque justo ahí lo que hizo, se hizo como un truco. En realidad, como que en vez de dividir por A, yo lo vi como con respecto a la ecuación esta, ¿no? Pero como que yo lo quise hacer como resolviendo, teniendo en cuenta la ecuación. Pero si uno no quisiera mirar la ecuación, ¿no? Si uno no quisiera mirar la ecuación, pero como para que quede un poco más claro, si dejamos, si volvemos a como teníamos al inicio, algo de esta forma, bueno, uno lo que puede hacer es, yo a esto lo quito el A, y dejo estos dos A así. Bueno, si yo esto lo multiplico por A y aplico propiedad distributiva, creo que me termina paseando. A por x cuadrado me deja ax cuadrado. A por b sobre x, se van a cancelar estos dos A. Y A por c sobre A, se va a cancelar esto. Y vuelvo a la misma expresión. O sea que esas dos son equivalentes. O sea, es lo mismo que yo escriba esto y esto, que el polinomio que tenía escrito antes. Y para no tener molestando este A, yo fui trabajando únicamente con esto. Pero si esto lo dejo afuera, me va a terminar quedando, es como que si yo hubiese trabajado con lo de adentro de este paréntesis, y a la A me quedó del lado de afuera. ¿Se ve ese paso? Chicos, ¿Cómo? ¿se ve ese paso? De por qué salió el a la izquierda de todo este factor. ¿Cómo salió? O sea, ¿por qué está ahí? Sí. ¿Por dónde Sí, estaba sí. antes? ¿La no estaba? Claro, no, el a no estaba, el a no estaba. Pero Pero porque lo entonces, obviaste nomás, porque... Sí, lo vi en ese caso. Pero, pero ahí partimos de ecuaciones equivalentes y nos termina dando un resultado diferente. claro, claro, No, porque él no lo anotó en realidad, pero es lo mismo, que esté o no esté. exacto, era lo mismo. Yo no lo había notado. Ah, no sabía Yo no lo eso. había notado. O sea, yo tenía, ahí para que quede claro. Trabajo con lo de adentro nomás porque no influye mucho sobre Sí, todo no, contra no las influía mucho en raíces. las cuentas. Como yo tenía este polinomio al Claro. cuadrado, yo cuando dividí por a en ambos miembros, esta a se me iba y trabajé con esto. Y a partir de eso yo llegué a esto. Sí, entiendo. Ahora bien, si nosotros sacamos el cero,
ahí ya no podemos dividir por A por nada, vendría a ser. O sea, no tenemos a quién dividirle por A en ambos lados. Pero lo que podemos hacer, o sea, podemos esto mismo expresarlo de otra forma. Un truco para expresarlo de otra forma es, bueno, se podría hacer que a esto me imagino que no está, se lo pongo acá afuera, y pongo el A dividiendo en todos los distintos términos. Es como que si sacase un factor común con cosas que no están. A ver si queda, por ejemplo, ¿no? Es porque un truco muy raro que se suele verlo a veces se suele aparecer un poco en las carreras. Imagínense que ustedes tienen, si tienen este polinomio, recuerdan que siempre pueden multiplicar por 1, ¿no? Esto yo lo multiplico por 1 acá. Pero 1 es lo mismo que A dividido A. Y A dividido A. Bueno, pero ahora A me aparece en cada uno de los distintos términos de esta suma. O sea que yo puedo sacar un factor común ahí, factor común A. Si saco factor común A, todo esto me queda afuera. Estas A se me van. Pero me aparece, se me quedan estas A dividiendo acá abajo. No lo quería hacer este truco porque era medio molesto al inicio. Pero nos termina quedando la misma expresión con la que hoy venimos trabajando para llegar a este factor, a esta factorización. Por lo tanto, si nosotros hacemos las mismas exactas cuentas, bueno, va a quedar esto acá, hacemos las mismas exactas cuentas, nos va a terminar pasando que tenemos el A acá. ¿Se ve? Es como que acá se hace un factor común con cosas que no tengo. ¿Y cómo agrego eso? ¿Cómo agrego para que los elementos comunes aparezcan en estos términos? Y bueno, hago el truco de multiplicar por 1, que es lo mismo que un número dividido su inversa. O un número multiplicado por su inversa, perdón. Lleva tiempo digerirlo, porque sí es algo bien raro. Es como todo lo que venimos viniendo haciendo, sumas algebraicas con sumando 0, multiplicando por 1. Son difíciles de digerir. Pero bueno, lleva un poco de cancha, lleva un poco de práctica, haciendo ejercicios, de que le va quedando estas distintas formas de sacar factor común, distribuirlos, y así. ¿Y esto en qué tipo de ejercicios podríamos aplicarlo para hacer algo así similar? Mm, Me ha pasado mucho, eh, por ejemplo, no sé si acá en el cursillo, pero en primer año hay un tipo de ejercicio en la cual ven ustedes, se llama límite, y ahí siempre hacen esto, sacar factor común con cosas que no tienen, eh, y les queda como hacer practicando esos tipos de ejercicios. Sacan factor común con ese tipo de cosas y llegan a resultados más o menos interesantes. Ah, bien. Gracias. De nada. Bueno, y eso es el final de esta segunda parte, de la parte de ecuaciones de segundo grado. Después hay una pequeña partecita que es cambio de variable, se llama, o resolución de ecuaciones de grado 4. Pero eso, ¿tuvieron algún problema? ¿Lo llegaron a ver? ¿Queda claro o no? ¿Cómo le fue con eso? Me parece que no lo llegamos a ver en clase, pero no sé. Que no lo vi. Bueno, creo que lo van a ver entonces con la profesora. Así que lo pueden dejar para el sábado. Bueno, terminamos con esto. Si alguno tiene algún otro comentario para hacer. Me habían preguntado de que si se podíamos hacer después un poco de sistema de ecuaciones.
No sé si todos están filosos con eso. A mí era para que lo veamos. Ahora hacer un poco de por qué los sistemas de ecuaciones, cuando se le aplican a ciertas reglas que vieron durante el cursado, se sigue manteniendo equivalente, o se llega a un sistema equivalente. Yo había ¿Cómo? preguntado. Bueno, sí, bueno, me habían preguntado, digo, de que por qué, cuál era la razón de si teníamos un sistema de ecuaciones, por qué cuando nosotros le aplicamos distintas operaciones, siguen quedando una ecuación, un sistema de ecuación equivalente. Por ejemplo, ¿no? Sacando ya esta parte. ¿Todo bueno le quedó claro un poco las cuentas? ¿No tienen alguna duda más de esto? Chicos. No, nada más. A mí me quedó claro. Bueno, pasamos entonces a ese otro tema. Ok. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? Tenemos un sistema de ecuaciones. eh, tirando un poco de números random. Así. Por ejemplo, 3x más 4y igual a 3. Y por ejemplo, otro sistema de ecuaciones, x más y igual a 10. Cuando tenemos algo como de esta pinta. Uno quiere encontrar, quiere rebuscarse, encontrar valores de x y y que satisfagan estas dos ecuaciones. Y esos dos valores x y y tienen que estar en los reales. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar la solución de este sistema? Entonces la duda era, lo que entraba acá, era por qué cuando yo le aplico ciertas operaciones, las que vieron en clases, siguen manteniendo la desigualdad. ¿Por qué llega a algo equivalente? Bueno, si vieron por la propiedad uniforme, o sea, cuando ustedes tienen algo, tienen por ejemplo 3x, justamente esto de arriba, ¿no? Como que siempre estamos aplicando, o sea, para llegar a otro sistema equivalente, lo que se hace es aplicar constantemente la propiedad uniforme. Por ejemplo, sumo un número a ambos lados, paso este menos 3 para la derecha, todo con el fin de despejar o de obtener alguna pista de esto. Por ejemplo, si queremos hacer el método de igualación, ¿en qué consistía? A una de estas variables, x e y, las despejo con los métodos que vieron para despejar variables. Por ejemplo, despejemos x. En este caso, paso por propiedad uniforme, resto ambos miembros, 4y menos 4y. Y si se fijan, es como que hice una operación la cual no afecta a la igualdad. Por todo lo que ya vinieron trabajando en cálculo algebraico, se llega a ver que hacer operaciones en ambos lados, que la misma operación, no afecta la igualdad. Y esto como que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasarían si esto en particular, si lo miran, es un número concreto? Aparecen acá estas letras raras, X e Y, pero si estas dos cosas fuesen iguales, tiene sentido que yo haga una operación con ellas, la misma operación en los dos lados, y me tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo no sé, el 10, y por otro lado, no sé, yo digo que tengo otro 10, si yo hago la misma operación, tanto acá como acá, dado que estos números son iguales, tiene sentido que me siga dando lo mismo. Que si yo multiplique, si yo hago una suma, hago una resta. Y si son distintas, también tiene sentido de que me sigan quedando distintas. Por ejemplo, si yo tengo el 8, así, hago un 8, y yo, no sé, en ambos lados
reste por algún cierto número, se va a seguir cumpliendo la desigualdad. Ahora bien, si pasara, se puede demostrar, se puede ver efectivamente, si yo tuviera que dos números, por ejemplo, podemos pensar como dos números A y B, en la cuales son iguales, y que cuando yo le aplique una cierta operación, me terminen quedando distintos, bueno, se puede demostrar que eso no es cierto, que no puede llegar a ocurrir eso. Y más o menos la idea de cómo es la demostración de eso es, bueno, se supone que eso puede ocurrir. Hay un método de demostración que es normalmente cuando tenemos dos cosas que pueden pasar, por ejemplo, algo que es cuando tienen alguna decisión que tomar, se hace, bueno, yo digo que cierta cosa es cierta o no, y tienen dos posibilidades, que ocurra o que no ocurra. En este caso, cuando queremos ver esta propiedad, y se dice, bueno, quiero ver que cuando estos dos números, cuando yo le haga la misma operación en ambos lados, estos números son iguales y le hago la misma operación en ambos lados, me queda algo distinto. Bueno, yo supongo que eso ocurre, que me queda algo distinto. Y si voy trabajando, llego a alguna contradicción, lo que se llama. Entonces podría demostrar que si yo tengo dos números A y B que son iguales, si yo le aplico, como si yo sumo a ambos lados un número C, siguen siendo iguales. Y el argumento para hacerlo es decir, bueno, supongo que al sumar a ambos lados me da distinto y llego a alguna contradicción. Y lo mismo se puede demostrar que si yo multiplico por un número C, a ambos lados, si estos números, si supongo que son distintos, o sea que esto me va a dar distinto, voy a llegar de vuelta a una contradicción. Y la contradicción va a ser porque voy a terminar llegando a, a que estos números A y B eran distintos de antemano, cuando en principio supusimos que no lo eran. Eso es más o menos la idea de por qué la propiedad uniforme vale. Entonces, cuando yo haga en un sistema de ecuaciones, aplique propiedad uniforme, entonces aplico propiedad uniforme, como acá que tenía 4i y resté para ambos lados, esto me va a quedar 3x más 0 igual a 3 perdón, menos 4i, y divido para ambos miembros el 3. Todas estas operaciones se me mantuvo la igualdad. O sea que es lo mismo preguntarme por esto que por esto. Ya que si no fuese lo mismo, estaría rompiendo la propiedad uniforme. Estaría diciendo, no, la propiedad uniforme no vale, no es cierta. Y por ejemplo, si eso llega a pasar, muchas cosas de las que estuvieron trabajando no serían ciertas. Por ejemplo, todas las operaciones, todos los resultados que acabamos de obtener en la clase de hoy, no serían ciertos. Entonces, bueno, preguntarme por esto es lo mismo que preguntarme por esto. Por lo tanto, yo puedo llegar al sistema de ecuaciones, o sea, si eso es cierto, o sea, preguntarme por esto es lo mismo que esto, entonces es lo mismo que yo tuviera el sistema de ecuaciones 3 menos 4i dividido 3, x más y igual a 10. Por eso es que, y por eso es que como que estos dos sistemas son equivalentes, única y llanamente por la propiedad uniforme. O sea, yo hago operaciones que no rompen la igualdad y que eh, termina siendo equivalente. De vuelta se podría decir, bueno, si estos dos no fuesen equivalentes, se podría decir, si estos dos no fuesen equivalentes, llegaríamos a la contradicción de que la propiedad uniforme no vale y por lo tanto sabemos que no es cierto, sabemos que la propiedad uniforme sí es cierta
sí es verdadera. Y bueno, esa sería como la idea de por qué estos dos sistemas serían equivalentes. Lo mismo pasaría con los otros métodos. Si yo hago método de tenía igualación y tenía método de sustitución, perdón, este era de sustitución. Yo utilizo, en este caso, si llego a este sistema de ecuación para despejar X y luego utilizar sustitución, llego a lo mismo. Y si uso igualación, eh, tendría que en este caso despejar X. Uso este sistema de ecuación, o sea, uso esta ecuación, la X más Y igual a 10. De vuelta, aplico propiedad uniforme varias veces. En este caso, paso el Y para el otro lado. Llegando a esto. Y entonces con igualación puedo decir, bueno, dado que X es igual a esto y X es igual a esto, es lo mismo que yo me pregunte que 10 menos Y es igual a 3 menos 4Y dividido 3. Es como que llego a hacerme una sola pregunta. Pero más o menos el truco siempre es por medio de la justificación de por qué son equivalentes, es por medio de la propiedad uniforme nomás. Ese es como nuestro pilar de todo esto. No sé si quedó más o menos claro ahí. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguno tiene así alguna otra cosa más que podamos ver? Que le haya quedado. No, para ninguna. Bueno, entonces, si me la hora, y creo que ya podríamos entonces ir cerrando. Calculo que después la profe el día sábado van a hacer como un repaso de los otros temas, del tema de esto de ecuaciones cuadráticas. Y así pueden avanzar con lo siguiente. Traten de hacer los ejercicios que están en la guía. Y bueno, cualquier cosa me avisan. Si van a ver que se usa mucho, van a usar mucho en los ejercicios los distintos resultados que acabamos de obtener. Les va a decir, van a tener que utilizar el resultado de que X, de que la suma de sus raíces es igual a menos B dividido A. La multiplicación de las raíces es igual a C dividido A. El otro resultado importante que obtuvimos era que todo polinomio de la forma que ax cuadrado más bx más c se puede escribir como esto. Por lo tanto, con calcular las raíces, con calcular quién es x1 y x2, con alguno de los distintos métodos que ya vimos, que era con Bhaskara, o usando completar cuadrados, o usando división de cuadrados, podemos encontrar quiénes son las raíces y sabemos que siempre el polinomio lo vamos a poder expresar con esta forma. Y creo que sería todo. Usando estas tres cosas, pueden resolver los ejercicios que están en las guías. Y bueno, el concepto de determinante, del triangulito. ¿Para qué era la última fórmula? Así lo anotó. La última, sí. Sí, ¿Cuál? ¿Esta de acá decís? sí. Esta última fórmula era, vamos a poner, significa, vamos a decir, todo polinomio a x cuadrado más bx más c puede escribirse
como a por x menos 1 por x menos x2. Esto se llama la factorización del polinomio en sus raíces. Gracias. De nada. Bueno, paro la grabación entonces. No tiene nada más que decir. Paro la grabación y bueno, nos estaríamos capaz viendo ya el sábado.